El otro punto ¿es solamente la conducta del niño de la que nos interesa? Pues no necesariamente. Nos interesa la conducta del padre y de la madre. Por ejemplo aquí, antecedente, el niño grita para pedir juguetes mientras el papá habla por teléfono, ¿se acuerdan? Entonces el padre le da al niño el dulce, la consecuencia, el niño se calla y el padre puede seguir hablando. Claro que el padre está funcionando en reforzamiento negativo. El padre respondió para deshacerse del estímulo aversivo, porque está en el teléfono y el niño no lo deja hablar. Entonces al padre le molesta el llanto del niño, obviamente. Entonces lo que el padre y la madre quieren hacer es responden para que el niño se calle y yo esté bien. Entonces el que se está deshaciendo del problema es el padre. Sin embargo, el padre toma el teléfono, ¿verdad? Llora el niño para pedir el dulce y lo obtiene. Entonces hay que tener cuidado que lo que está aquí logrando el padre es fortalecer la conducta de llorar para pedir un dulce. Y ese es el problema aquí central del asunto. Las ideas para presentar los reforzadores. Hay muchas ideas. Una operación, nosotros le llamamos restricción, formalmente se le llama privación. No quiere decir que ustedes van a matar de hambre a un niño o de sed, simple y sencillamente que van a restringir el acceso. Entonces, si al niño le gustan los dulces, pues yo restringo el acceso a los dulces, de manera que yo pueda administrar los dulces como reforzadores. Esa es la idea. Si a mi niño le gusta el Dr. Pepper, pues entonces tengo latas, pero yo le voy a dar el Dr. Pepper cuando sea oportuno dárselo. Entonces yo voy a tener acceso a él. Entonces, esa operación que se llama restricción, privación, tiene dos funciones. Cambia la función de la respuesta, la hace más probable, y cambia la función del estímulo, lo hace de mayor valor, más valoroso. Tiene más valor, tiene un poco más de poder, por así decirlo. El otro punto es que los reforzadores cuando se presentan inmediatamente funcionan mejor que cuando se dan con demora. Por ejemplo, en el ejemplo con la doctora, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Inmediatamente, si el niño les da el plato, dobla la servilleta y a ustedes se les olvida, ¿no? Y se van por allá y al rato, a los 20 minutos, les dicen, ¡ay, por cierto, qué bien que doblaste la toalla! Pues le están reforzando cualquier otra cosa que estaba haciendo en ese momento. Tienen que pensar que cuando dos cosas ocurren en el tiempo, se sobrelapan, son contiguas. Entonces, es muy importante darlo inmediatamente, sin demora. También, el tamaño del reforzador es importante, reforzadores pequeños o muy grandes. Hay algunos muy grandes que logran otro efecto, saciedad. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden pensar que un M&M mantiene la atención de mi niño, pero si le doy pues un conejo de chocolate, pues entonces lo va a tener ahí media hora y después se va a hartar de chocolate y ya está. Entonces, mucho de lo mismo puede saciar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? El tamaño es muy importante, es como la intensidad y cosas de esas, ¿no? También, la relación de contingencia. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les daba del que conduce un automóvil y toma? De 100 veces que lo haga, 100 veces debería de recibir la consecuencia. Entonces, si ustedes quieren que el niño se lave los dientes para recibir tal cosa, no le van a dar esa cosa de otra manera que no sea lavarse los dientes. Muy importante, deben de haber una regla. Si la regla es dar el evento para que coma, solamente cuando coma se le va a dar ese tipo de acceso al videojuego, a lo que quieran. Muchas de las cosas que hacemos nosotros es que nosotros devaluamos los reforzadores accidentalmente. ¿Por qué? Porque no los damos contingentes. Muchas veces, si usamos el M&M como reforzador, pues es ilógico que pongamos una copa de cristal llena de M&M's en el centro de la sala de la casa, ¿no? En libre acceso, pues vamos, ¿qué reforzador es ese, pues, no? El niño lo toma a la hora que se le pega la gana y cuando yo lo quiero usar no va a servir. Ese es el problema importante. Además, la contingencia es una regla. ¿Cuál es la probabilidad de que la conducta produzca la consecuencia? 1. El 100%, si la conducta ocurre, entonces hay consecuencia. Si no ocurre, no hay consecuencia y hay que pegarse a la regla. Ustedes no pueden regañar a un niño un día sí y un día no. O si lo van a regañar por hacer algo, entonces siempre lo regañan. Si no lo van a regañar, no lo regañan. Si lo van a premiar, por siempre, pero siempre deben ser los dos padres de acuerdo. Y una de las cosas que sucede en los matrimonios, cuando tienen una fuente de reforzadores, vamos a decir, por ejemplo, el M&M,
y cada vez que el niño hace algo, la mamá le da un M&M y el papá le da 3, entonces el niño le va a hacer caso al papá y va a ignorar a la mamá completamente. Eso pasa cuando los padres se divorcian. Muy, muy frecuente. Los padres se divorcian, el niño está con la mamá toda la semana, ¿verdad? Y el fin de semana el niño se va con el papá se siente el culpable, ¿verdad? Y lo llena de regalos y de paseos, y lo lleva aquí y allá. Y entonces el padre cuando regresa, ¿verdad? Se lo regresan a la mamá, y el niño ignora completamente a la mamá. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la fuente de reforzamiento alternativa subió, y por efecto que le llamamos contraste conductual, entonces el niño no hace nada. Entonces, dos padres son equipo, y tienen que trabajar como equipo. Siempre dar de la misma manera, la misma cantidad, a la misma hora, todo idéntico, porque si uno da más que el otro, el niño se va sobre uno e ignora al otro. No hay, de veras, eso no es magia, ocurre de una manera muy simple. Entonces, básicamente son 4 principios muy rápidos que les voy a mencionar que utilizamos en psicología. Uno se llama contigüidad, ¿se acuerdan? Debe ser inmediato. La respuesta y el reforzador deben, en el tiempo, aquí está el tiempo, se enciman. Entonces, cuando da la respuesta lo más rápido que pueda, darle el reforzador. No dejar que pase la conducta y después de un tiempo darle aquí el reforzador, porque entonces no es contiguo. La otra cosa es contingencia. Si la conducta ocurre, recibe la recompensa. Si no ocurre, no hay recompensa. Si no hay respuesta, ¿qué probabilidad hay de que exista recompensa? 0, no hay. Y si no hay respuesta, ¿qué probabilidad hay de que no haya consecuencia? Pues también es 1. Entonces, eso quiere decir que el 100% de las veces que haga lo que quiero que haga, recibe reforzador, y nunca lo va a recibir si no hace lo que quedamos de acuerdo que iba a hacer. No hay reforzadores gratis. ¿De acuerdo? Eso es contingencia. Y lo otro es correlación. La respuesta aquí vale 0 y el reforzador 0. A medida que responde más, pues recibe más reforzadores. Entonces es una correlación positiva. ¿Verdad? Entre más hagas, más te doy. Eso es lo que quiere decir. ¿Verdad? En el castigo, bueno, pues en el castigo es igual, solo con eventos aversivos. La respuesta, el castigo efectivo debe ser inmediato. Ustedes no pueden tener un perrito en la casa que se orine en la alfombra y ustedes regresan a las 5 de la tarde ya todo orinado y el perrito se orinó en la mañana y lo agarran a patadas. Pues no, eso no tiene nada que ver, le están reforzando, le están castigando al perrito la conducta de... Y eso es lo que están haciendo, están castigando otra conducta que no tiene nada que ver con haberse orinado en la alfombra. Para que esto funcionara, si ustedes creyeran en esto, que no queremos que crean, pero si quisieran seguir esta técnica, ¿verdad? Pues no muy agradable, tendrían que agarrar al perrito orinando y ahí darle la patada. Esa sería la única manera. En el momento en que se está orinando, ¡pum!, le sueltan el patadón y ahí sí es ahí sí es contiguo, ahí se las creo. Y además tiene que ser un patadón, porque si nomás es una patadita tampoco, ¿no? Entonces tiene que ser un patadón que puede dejar al perrito cojo, entonces ahí verán si ustedes le quieren, ¿no? Pues eso es lo que pasa con el castigo, que uno cuando está frustrado, uno cuando está enojado, cuando llega uno cansado del hogar, llega frustrado y todo, ¡ay, pum!, le da un golpe al niño del cual se van a arrepentir toda su vida, y eso es lo que no quieren hacer, porque uno no se mide cuando está frustrado, uno no se mide cuando está cansado, uno no piensa las cosas. Entonces, con un niño siempre la regla de los 10 es interesante. Cualquier cosa, cuenten hasta 10, váyanse y después regresen. Así les haya roto el televisor, así les haya rayado lo que hayan hecho, piénsenla tantito un momento y después a ver qué van a hacer. Pero no sean impulsivos. No hay que inmediatamente tratar de actuar. Ya está hecho, ya qué van a hacer ya está hecho. Entonces, lo más importante es que el niño esté salvo y sano, y después vemos qué hacemos. Entonces, también aquí el castigo debería de ser, siempre que maneja borracho debería de recibir un ticket. Porque si alguna vez maneja borracho y no recibe el ticket, seguirá manejando borracho, ¿verdad? Si no se emborracha, no hay por qué darle el ticket, ¿verdad? Y si no se emborracha, pues tampoco hay ticket, esto el 100% de las veces sería cierto. Ahora, para reforzamiento negativo, cuando hace algo y se deshace de un evento como el dolor de cabeza, entonces, en el momento en que idealmente las aspirinas deberían de funcionar así, pero no funcionan así. Uno tiene el dolor de cabeza, uno debería tomarse la aspirina y inmediatamente si fuera contiguo, pero sabemos que hay una cierta demora. Por eso a veces mucha gente no cree en las aspirinas.
Entonces, pero realmente es, si responde, debería tener, la probabilidad de que siga el dolor es 0. Si se toma la aspirina, la probabilidad de que no continúe teniendo el dolor aumenta a 1. Si no se toma la aspirina, seguirá teniendo dolor de cabeza, ¿verdad? Y si no responde, pues hay 0 probabilidad de que se elimine el estímulo. Es una correlación negativa. Y finalmente, cuando retiramos un beneficio, el niño tiene acceso al internet, el niño tiene acceso al videojuego, pero si el niño hace berrinche, entonces, si está haciendo berrinche viendo la televisión, se la apaga. Si está haciendo berrinche en el videojuego, desconectamos el videojuego. Si está haciendo berrinche en el trampolín, quitamos el trampolín. ¿No? Si está haciendo berrinche con el dulce, quitamos el dulce. Inmediatamente. Eso es ser inmediato. Y después la regla. Todas las veces que haga berrinche, no va a recibir acceso al televisor. ¿Verdad? Si no hace berrinche, entonces hay televisor. 100% de las veces. Y así, la correlación también es entre la respuesta, entre más responda, menos beneficios tiene. Porque aquí, cuando no hace la respuesta de berrinche en 0, tendrá todo el beneficio. Entonces son reglas simples y son con las reglas que trabajamos. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer dos cosas muy simples. Vamos a enseñar dos principios básicos. Una es que el reforzamiento se tiene que ir pidiendo cada vez más. Y eso le llamamos diferencial, porque se pide un poquito algo diferente cada vez más. Y a eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de moldear? Eso que le decíamos shaping, darle forma. Entonces cada vez vamos a pedir más. Y es muy importante que si el niño, por ejemplo, vamos a decir que quieren reforzar la conducta de acercarse a la mesa o de tomar el cubierto. Si el niño toca el cubierto así y recibe un reforzador, la siguiente ocasión debería de mantener el cubierto para obtener otro reforzador. Pero si ustedes dan este reforzador a esta conducta y la siguiente ocasión lo vuelven a dar por tocar, olvídenlo, ya nomás le hará así. Entonces, una vez que ya dan el siguiente paso o algo más complejo, se quedan con eso y cada vez piden más. Eso, digamos, darlo diferencialmente. Ustedes también deben entender que en la vida real nosotros no recibimos todo el tiempo cosas buenas. Entonces, una cosa es de hacerlo de manera continua y de la otra de manera intermitente. Entonces, solamente hay un programa que lo hace continuo, reforzamiento continuo, y ese tiene una desventaja, que pronto sacia al individuo. O sea, le damos mucho, todo continuamente cada vez que lo hace y pierde su valor. Entonces, cuando lo hacemos de manera intermitente, si lo haces una vez, ahora pedimos que lo hagas 3 veces. Y si lo haces 3 veces, ahora pedimos que lo hagas 6. Entonces, ese es un programa que pide número de respuestas, se llaman programas de razón. Ahora, si lo haces ahorita, queremos que lo hagas dentro de 15 minutos. Y si lo vuelves a hacer dentro de 15 minutos, vuelves a tener otro reforzador. Ese es un programa de intervalo. Entonces, hay programas de razón y programas de intervalo. Básicamente, nosotros clasificamos entre programas de reforzamiento continuo. Cada ocurrencia de la conducta contingentemente, quiere decir correlacionado de manera dependiente, recibe un reforzador, y la adquisición es lenta, ¿verdad? O de respuestas no consistentes. Es la desventaja. También tenemos programas que se hacen con base a número de respuestas, como por ejemplo en las fábricas se trabaja por destajo. Esos son programas de razón. El destajo, número de piezas. Aquí número de respuestas son razones que pueden ser fijas o variables, y el mantenimiento de la respuesta es más consistente que el anterior. Y los programas más interesantes son los programas de intervalo, porque los programas de intervalo piden un tiempo y una emisión. Entonces el organismo se vuelve un poco más consistente, más resistente, el niño, y básicamente después de transcurrido un tiempo damos el reforzador, y el ambiente natural, ¿verdad? Después de que se establece en este programa, es
es muy fácil la transferencia en un ambiente natural, porque el ambiente natural es variable y con base al tiempo, ¿verdad? Entonces ese es el punto interesante. Entonces, los programas de reforzamiento son reglas que se siguen para entregar reforzadores. El reforzamiento a cada emisión es continuo, pero dijimos que el reforzamiento idealmente debería ser intermitente, y tenemos los programas de razón y de intervalo, y voy a dar 2 o 3 ejemplos rapidísimo. Los programas que requieren un número fijo de respuestas, cada 10 veces que hagas esto te doy un reforzador, son programas de razón fija. En este ejemplo, y hay otros que piden un número variable, ¿verdad? Por ejemplo, en un programa de razón fija, en este caso, pido 10. El niño da la respuesta una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la 10ª respuesta recibe reforzador. Noten que entre una respuesta y otra hay diferentes espacios. Eso quiere decir tiempo. O sea, no quiere decir que tiene que dar las 10 respuestas ahorita, inmediatamente, una tras otra. Puedes dar 2, llevas 2. Y a la media hora regresas y me das 3, ya llevas 5. Y después regresas y pones 4 juntas, son 9. Y una más, 10. Muy bien, ya lo tienes. La 10ª respuesta recibe reforzador. Siempre el reforzador es de una respuesta, hace contacto con una respuesta en el tiempo. Pero vamos a decir, aquí lo que nos importa es como el trabajador de una fábrica. Usted en la semana tiene que armar 10 radios. Cuando los 10 radios estén armados, recibe su cheque. Y ya, ¿no? Por eso la gente que trabaja a destajo trabaja más que los que trabajan con tiempo, que se están haciendo así para que se mate el tiempo por hora y no hacen nada, porque la secretaria se toma el café, lo que abre la bolsa, el archivero se sienta, se está quemando el tiempo. Entonces ese tipo de gentes están funcionando de otra manera. Entonces, el otro tipo de cuestión es que se puede hacer variable, sí. En el anterior, ¿cómo tú le indicas al niño que tiene que llegar 10 o que llegar 5? Bueno, lo que pasa es que tú se lo indicas con la práctica, ¿no? Primero le pides una vez y después le incrementas a 2, se lo vas incrementando. ¿Perdóname? Él hace algo para obtener un beneficio. Lo que tú haces es tú lo vas gradualmente incrementando. ¿Cómo lo sabe? Muy fácil. Cuando le das y cuando no le das lo que quiere. Entonces, si ahorita le das una y lo hace bien, y si otra y no lo hace, pues lo vuelve a hacer. Entonces para la siguiente hará 3. Otra, pues 5. Y entonces tú te lo vas llevando. Y esa es la idea, ¿no? O sea, la cosa es que lo tienes trabajando. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe? Si podemos enseñarle esto, imagínense, esto se lo podemos enseñar a organismos muy pequeñitos, se lo podemos enseñar a abejas, por ejemplo, ¿no? Que respondan en un switch para recibir un acceso a polen. Entonces, si lo podemos hacer con abejas, lo podemos hacer con niños fácilmente, lo podemos hacer con ratas, lo podemos hacer con muchos organismos. Entonces, ¿cómo saben? Ellos saben con la experiencia. Es la manera de saber, con la interacción con el medio ambiente. Entonces, hay requisitos variables. Entonces, si ustedes requieren que haga una actividad, por ejemplo aquí 30 veces a la semana, bueno, ok, a la semana pues puede hacer 5 veces hoy, mañana hace 4, y el número de veces, fíjense que aquí la regla es diferente, porque aquí en promedio estamos reforzando 11 veces. Entonces, aquí, como este es muy complicado y es un número muy grande, entonces, un día le pedimos que lo haga 3 veces y le damos el reforzador. Otro día le pedimos que lo haga 30 veces y le damos el reforzador. Otro día que lo haga 12 veces. Cada día son diferentes números, pero en la semana todos esos números se suman juntos y dan un valor que dividido entre el número de reforzadores me da el promedio. Y esa es la cuestión variable. Eso lo hace mucho en las empresas, ¿verdad? Se tiene que armar varios aparatos y todo, y es variable. Y eso genera cuestiones así de que, pues una persona, pues un día está cansado y trabaja menos que otro día, y cuestiones así. O un día se quiere ir más temprano a la casa y pone más trabajo ese día que otro, y hay flexibilidad. Entonces este es un programa bastante adecuado. El otro programa que es interesante es cuando ustedes piden un tiempo. Aquí pedimos 120 segundos. Estos programas, cuando se pide un tiempo, la ejecución típica es que el organismo, después de un tiempo de no hacer nada, empieza a hacer algo. Y cuando se cumplen los 120 segundos, ahí se entrega. Entonces, el criterio de intervalo fijo, tienes que esperar 2 minutos y después hacerlo. Entonces, ¿qué nos hace eso? Que las conductas, por ejemplo, hay conductas que los niños hacen y ustedes no quieren que las hagan. Entonces, una manera es que extiendan los tiempos en los que no la hacen. Entonces podemos reforzar que vayan siendo, ok,
haces esto, pero ahora vas a esperarte 15 minutos antes de hacerlo. Entonces cada vez vamos pidiendo más. Funciona también con tabaquismo. Si ustedes se fuman 30 cigarrillos al día, registro línea base, ¿cómo hacer que dejen de fumar? Bueno, pues lo que voy a decir, te fumas uno cada 15 minutos, ¿ok? Ahora vamos a poner uno cada 20 minutos. Y ya que logres eso, empezamos con un programa uno cada media hora. Cuando logres eso, uno cada 45 minutos. Y si vamos haciéndolo así, entonces van a ser en el día 12 cigarrillos y así nos la vamos llevando con más tiempo. Hay programas de reforzamiento diferencial de tasas altas o de tasas bajas, pero estos programas de intervalo lo que hacen es alargan los tiempos entre respuestas. Entonces, ayudan para fortalecer conductas, pero también ayudan para meter espacios. El otro programa interesante es un programa de razón variable, que lo que hace es, en promedio, ¿verdad?, recibe el reforzador después de, por ejemplo, 3 minutos, después de 30 la respuesta se emite la respuesta reforzada, después de 12 minutos se emite la respuesta ya reforzada, después de 42 minutos, después de 6 minutos, pero todos estos minutos sumados y divididos entre el número de veces que di reforzador me dan el valor del programa. Y ese es un programa de intervalo variable. Entonces yo puedo tener ejecuciones todo el día, ¿verdad?, a diferentes horas. Entonces, por eso me da flexibilidad en que si hago cosas en la mañana, cosas en la tarde y cuestiones así, entonces lo varío durante el día y entonces hace más contacto con lo que está pasando. La transferencia al medio ambiente natural es más clara, es más fácil, sencilla de implementar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, en la regla número 2 importante es que en estos programas de intervalo, la frecuencia del reforzamiento, el número de veces que ganan reforzamiento depende del tiempo y no del número de respuestas. Muy importante. En los programas de razón, ¿qué tantos reforzadores gana? Depende de qué tantas veces lo hace. Entre más lo hace, más obtiene. Pero aquí es del tiempo. Entre más tiempo pasa, más cosas obtiene. Los dos tienen ventajas y los dos se aplican en ciertas circunstancias y los otros en otras circunstancias. No podemos decirle que unos son superiores a los otros. Los dos funcionan y habrá situaciones en que los programas de razón se tienen que implementar y habrá otras situaciones que se tienen que implementar los programas de intervalo. Pero son maneras de hacerlo. Lo que básicamente sí puede suceder es que la persona no responda una vez que el intervalo haya transcurrido. Por ejemplo, que ustedes esperen 5 minutos y no hagan nada, están esperando la respuesta. En esta ocasión, lo que hacemos es, no volvemos a programar otro reforzador hasta que no responda. Entonces, si yo le pedí que hiciera esto en 20 minutos y no hace nada, hay que esperar y esperar hasta que la respuesta, el reforzador ya está disponible, está esperando que él haga la respuesta. Y hay que aguantar ahí un poquito. Con eso quiero decirles que en el manejo de contingencia, los padres de familia, una vez que establecen un criterio, o sea, tienes que hacer esto después de tanto tiempo, hay que aguantarse, vamos, ¿no? Y hasta que responda, lo dan. No lo vayan a dar nunca libre, esa es la idea. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Estábamos a punto de hablar de reforzamiento diferencial. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar el reforzamiento diferencial para refinar, para moldear la topografía, la frecuencia o la duración. Entonces, la doctora Encina nos va a presentar un videoclip y vamos a hacer un ejercicio. Eli, you have to sit in the red chair to get the Skittles and the candy, okay? Okay. Okay, come here. What is the Skittles? What are you going to have? Squirt or Skittles or chocolate? All right, that does go over there. Squirt? I just know. Blue. Okay, so sit. Okay. That's the wrong chair, Eli. Come here. All right. You put it together. Me está pidiendo que se siente en una silla y él tiene que escoger la silla que le están indicada. Él se sentó en la que no era That's the indicada. wrong chair. La terapeuta le dice, esa es la silla equivocada, en esa no. Open. Open jaw. Go sit. Say open jaw. Open. Open La, jaw. la silla que estaba abierta, la roja, en esa te tienes que sentar y ahí está. ¿Okay? Esa es la silla, entonces muy bien, ¿no? Oh, please. Come here. Ahora, ven para acá. And hurry. We'll go next. Let's pass up the camera.
Pero la segunda, muy bien, ¿no? Vean que no toma mucho tiempo en realidad. Ese es un ejemplo, ese es un caso real, aquí no es simulado. Ven para acá. This is a funny game. Ese es un juego muy divertido, ¿verdad? Skittles or chocolate or squirt? Skittles are yummy. Go sit. Yay! Otra vez, muy bien, ese es el lugar y la reforzamos.